Bienvenidos nuevamente a Caminos con Luz. En esta ocasión vamos a platicar sobre algo que de alguna manera hacemos todos los días, que es un poquito damos, un poco recibimos, pero ¿qué efectos tiene cuando lo haces de manera consciente? El dar y el recibir, en un plano mucho más amplio y más espiritual. Por eso hemos invitado a Tony Karam nuevamente, que nos prometió que íbamos a platicar sobre el Dharma y el Karma. Bienvenido nuevamente, Tony. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Un placer platicar contigo. Yo no sé si lo que dije en la introducción tuvo algo de sentido, porque eso es lo que yo creo que es el Dharma y el Karma. Seguramente lo dije todo chueco, pero ahora por eso está Tony con nosotros para, uno, corregirme y explicarnos qué es este término que escuchamos tan frecuente, más el Karma que el Dharma. Sí. Bueno, son dos palabras indias. Ajá. En este contexto que se utilizan en el entorno de la espiritualidad budista, pero también de la espiritualidad de las distintas tradiciones que emergen del Valle del Indus y son hermanas y coetáneas de la tradición y espiritualidad budista, como es el brahmanismo y el jainismo. En todas estas tradiciones se emplean estos términos, pero con significados ligeramente distintos. Así que hoy hablemos del significado que estos términos tienen en el contexto de la tradición espiritual del budismo. ¿Sí? La palabra dharma es una palabra muy interesante. Viene de la raíz sánscrita dur, que quiere decir sostener, permitir que algo no caiga. Entonces, el término dharma se refiere a una condición vital en donde el individuo trabaja para no verse impulsado o caer en una condición que le propicie incontrolables dificultades, problemas y sufrimiento. El Dharma, entonces, representa las herramientas a través de las cuales el individuo ataca a las causas del conflicto, el dolor y el sufrimiento y fortalece aquellas que propician bienestar y felicidad genuina. En síntesis, el Dharma es la doctrina o la colección de herramientas que el Buda histórico Siddhartha Gautama ideó para lograr el despertar y la iluminación, que es sinónimo del bienestar genuino y duradero y la trascendencia de una vida compulsiva, habitual, inercial e inconsciente. ¿El Dharma es una cuestión de ti, contigo mismo, o tienen que ver los demás también? Bueno, qué buena pregunta, porque la pregunta que me haces es totalmente inapropiada. ¿Por qué digo es totalmente inapropiada? Porque no puedes divorciar al individuo del entorno. Okay. Jamás, esa es una concepción falsa. Somos seres sociales, somos seres interdependientes. Parte de la fantasía que nos conduce al conflicto es pensar que te puedes extraer, separar del mundo en el que vives. No puedes, aunque lo intentes, porque todo lo que te mantiene, te da vitalidad y permite existes, depende de los demás. Okay. ¿Sí? Así que el Dharma, por naturaleza, está vinculado no solo al quehacer contigo mismo, sino al quehacer con los otros, por supuesto. ¿Y el Karma? Ahora, el Dharma se divide en tres elementos fundamentales. Tiene tres pilares, digamos, esta disciplina formativa que pretende conducirte al bienestar genuino y duradero. Se les llama así en la tradición budista: Shila, Samadhi y Prajna. ¿Okay? Shila quiere decir moralidad. Samadhi quiere decir la cercana aplicación de la atención. Y Prajna quiere decir sabiduría que discrimina y penetra. Así entonces el camino, eso es el Dharma, que conduce al despertar y la iluminación, se centra en tres pilares. Primero, una sabia, lúcida, consciente administración de nuestros hábitos de vida, esto es de nuestro desempeño vital, en consecuencia del entendimiento de la retribución moral de las acciones. ¿Qué quiere decir eso? Algo muy simple: vivir conscientes de que todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables y que nosotros somos co-creadores de nuestra vida, no víctimas de la misma, arquitectos de esta. Ese es el primer entrenamiento. El segundo es el de la cercana aplicación de la atención. Ahora, ¿qué queremos decir por esta? Que toda aventura de desarrollo evolutivo demanda como prerequisito indispensable el cultivo de una mente funcional, y que una mente ausente de atención y concentración es disfuncional, ¿sí? Así que lo primero que tenemos que desarrollar es una mente atenta, presente, concentrada,
¿verdad? Que mora en el aquí y en el ahora, que se encuentra en sincronía con el cuerpo, ¿ok? Y con las cosas como son. Sí. Y después vamos a emplear esa mente atenta, concentrada, poderosa y funcional para investigar la naturaleza de la realidad, la manera en que las cosas son, y para poder distinguir la forma en que a nosotros se presentan de la forma en que realmente existen. Porque hay una disparidad estructural entre la apariencia de las cosas y cómo realmente existen. Distinguir esa apariencia de la realidad es el detonante primario del desarrollo evolutivo que conduce al despertar y la iluminación. Por ejemplo, distinguir un sueño como un sueño, en oposición de dejarte seducir por el sueño y pensar tiene realidad objetiva. Cuando tú transitas por un sueño y no lo haces lúcidamente, consciente de que estás soñando, ¿qué le atribuyes a las apariencias oníricas? Realidad objetiva. Esas apariencias no tienen ese tipo de realidad. No queremos por esto decir que no existen, pero no existen como aparecen a quien no es consciente que sueña. Cuando tú transitas por un sueño y no eres consciente de que sueñas, ¿cómo aparecen los estímulos oníricos? Como si estuvieran dotados de realidad objetiva, como si existieran independientes a quien los sueña. Pero ¿cómo existen? Total y completamente dependientes a quien los sueña. Y esa es la meta de vivir en la vida. Así es. Así como lo Darte estás cuenta diciendo. que tú estás creando tu vida momento a momento creas tus sueños. Pero tú crees que llegas a la vida y que la vida te presenta como una jugada ya hecha. No es cierto, porque la jugada la estás haciendo momento a momento en dependencia de cómo interpretas lo que sea con lo que te topas en la vida. La vida es un tipo de sueño que también puedes transitar inconsciente de que estás soñando o consciente de que le estás soñando. Entonces el Dharma tiene estas tres elaboraciones, pilares es. que me dijiste. Vivir responsable de tus acciones y sus consecuencias. Todo tiene una consecuencia. Dos, estar presente. Atento y concentrado. Y porque la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo planes o distraído. Y tres, entender las cosas como son. ¿Y qué puedes entender de las cosas como son? Tres cositas muy simples. ¿Todo es pasajero? Todo es transitorio. Nada dura para siempre. Y nadie. Ni lo bueno, por lo que disfrútalo mientras lo tienes, pero no te aferres a ello porque pasará. Ni lo malo, no te identifiques con lo malo porque también pasará. No hay mal que dure 100 años, dice el dicho, ¿verdad? Dos, nada tiene realidad objetiva. Eso quiere decir que nada es bueno y malo en sí mismo, agradable o desagradable, placentero o displacentero en sí mismo. Dice el dicho, nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira. O de la herida con la que ¿Sí? se mira. Así que deja de intentar manipular el mundo para que te aporte tal o cual cosa. Exacto. Y haz algo mucho más simple y accesible, porque manipular al mundo rara vez es posible, pero no es tan difícil cambiar la manera en que percibes el mundo. No tienes que transformar al mundo para ser feliz, solo la manera en que percibes el mundo. ¿Sí? Y esto está en la palma de tu mano, es accesible a ti. Eso es el Dharma, así que no es nada misterioso. El karma es algo diferente. La palabra karma es una voz india que quiere decir acción. ¿Y tienen o que actividad. venir juntos Sí, el Dharma y el karma? Están vinculados. ¿Sí son polos? Vamos a ver por qué. Ok. La palabra karma quiere decir acción y se refiere a que toda acción genera una reacción igual, inversa y de la misma Como proporción. lo vimos en Dharma. Así es. El Dharma es vivir consciente de cómo todo lo que haces, piensas y dices genera consecuencias de las que eres responsable. Y esa acción que genera consecuencias es el karma. Estás produciendo karma momento a momento, positivo, negativo o neutro. Si eres consciente de cómo co-creas tu realidad momento a momento, pues te vas a abocar a generar una realidad positiva, karma positivo. Okay. Evitar el karma negativo. Okay. ¿Verdad? Y el karma es algo que te sucede instantáneamente, Es lo como que la haces momento a consecuencia directa. Estás creando karma en este momento porque estás actuando en este momento. Okay. ¿Sí? Y el karma opera en dos dimensiones. El karma mental, que tiene que ver con los patrones, hábitos y tendencias que tú refuerzas momento a momento. Por ejemplo, si yo soy paciente, refuerzo la actitud de la paciencia. Si yo soy irritable, refuerzo la estructura mental, por ejemplo, de la aversión y la hostilidad. Eso es karma.
¿sí? Karma mental. Okay. Entonces, me determino a reforzar patrones positivos y edificantes que me aportan bienestar, como la paciencia, y me determino a debilitar patrones mentales negativos como la ira, la intolerancia y la violencia. Ahora, simultáneamente, un patrón mental como la paciencia tiene consecuencias en el quehacer de mi vida cotidiana. ¿Cómo tú interactúas con alguien que es paciente? Pues de una forma positiva y con agrado y con gratitud y con celebración. Y en contraste, ¿cómo interactúas con alguien que es violento? Pues con violencia y con rechazo. Claro. Tú mismo creas esas relaciones. Eso es también karma, ¿sí? Creas el mundo al que te vinculas, en dependencia de cómo interactúas con él. Entonces no hay cuando ves a una persona que tiene una vida linda, que pasa la gente y dice, ay, mira, es que qué suerte ha tenido. Ha sido el karma que él o ella ha ido sembrando, que lo ha llevado a una acción tras otra, tras otro resultado. Hay una forma muy simple de entender esto, que es importante para nuestro auditorio, para que extraigan estos conceptos de las nubes, ¿no? Son muy prácticos. Nada viene de la nada. Por una razón muy simple. Porque la nada es nada. Y no puede producir algo porque algo es algo. Y no es nada. Entonces algo viene de algo. Así es. Entonces cuando tú ves que alguien tiene una vida agradable, no viene de la nada. Algo tuvo que hacer para tener una vida agradable. Y cuando tú ves que alguien tiene una vida compleja y difícil, no viene de la nada. Algo tuvo que hacer para que esa condición esté presente en su vida. Todos somos los arquitectos de nuestra propia vida. Y por lo menos lo somos de la experiencia que tenemos de la vida. Eso es bien importante, ¿sí? Repítelo. Todos somos los arquitectos de nuestra propia vida, pero en especial de la experiencia que tenemos de la vida. Por ejemplo, podría decir, quizá yo no soy directamente responsable del tráfico que me toque en un momento al conducir a casa, pero sí soy responsable de cómo interpreto el tráfico. ¿Cómo te la pasas dentro de tu coche? Eso depende enteramente de mí. Ahora, eso es todo lo que tengo de la vida, la experiencia que de ella tengo. ¿Y por qué entonces hay seres humanos que se conflictúan tanto por estar dentro del tráfico? Por ignorancia, porque estás en desincronía, porque no estás en el presente. Todo lo que tengo ahora es ese instante. No hay mañana, no hay ayer. Podría no llegar a casa, podría morir antes de llegar a casa. Ajá. ¿Cómo quiero vivir ese momento? ¿Lo quiero vivir en molestia? ¿Lo quiero vivir desesperado? Todo depende de cómo lo interpretas. Por ejemplo, yo pienso, ¿no? Cuando llegue a casa voy a tener que atender 20,000 cosas. A mi esposa, a mis hijas, más ahora en la pandemia, ¿verdad? Muy a menudo no tengo un espacio personal. Qué maravilla que tengo un poco de tráfico, porque tengo un rato para mí mismo. Es como lo cambias, a tu favor. A mi favor o en mi contra, ¿verdad? Y entonces dices, todos están en contra de mí, todos me están agrediendo, nadie me deja pasar, esto es personal, desgraciados. Una percepción absolutamente fantasiosa, porque para los automovilistas en el periférico no existes. No es personal el que se te meta alguien adelante, pero tú lo haces personal y vives paranoico pensando que todos están en tu contra con una actitud de complot, ¿no? Eso es fantasioso. Así que tú eres el arquitecto de la experiencia que tienes de tu vida. Pero como todo lo que de la vida tienes es solamente la experiencia que tienes de ella, tú eres el arquitecto de tu vida. Porque tu experiencia de vida es tu vida. Entonces, como que entendí los dos conceptos y en qué momento se entrelazan el uno con el otro. El karma positivo son las acciones de mente, palabra y cuerpo que tú ejecutas en concordancia con la realidad y que propician el bienestar genuino y duradero para ti y los que te rodean. ¿Ese fue el Dharma? Ese es el karma. El karma. El karma negativo son las acciones de mente, palabra y cuerpo que tú ejecutas en disonancia con la realidad y por lo tanto debilitan el bienestar genuino y duradero para ti y para los que te rodean. Y el Dharma es la ciencia de depurar el karma negativo y propiciar el positivo. ¿Cómo? Ok, eso es el Dharma. Eso, digamos que es como un borrón y cuenta nueva el Dharma. Así es, el crear tu vida momento a momento, el decidirte a reconstruir tu experiencia de vida momento a momento. Y no solo de tu vida presente, fíjate, te voy a compartir algo revolucionario. Va. Tu vida pasada. Hay un dicho tibetano muy hermoso que dice, y parece contraintuitivo, pero dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz. ¿Qué quiere decir eso?
que ¿qué es tu infancia? Sino lo que interpretas de la Y misma. puedes reinterpretar todo eso. que te Recodificar sucedió. tu infancia como una fuente de bienestar y felicidad. Yo tuve una infancia difícil, porque fui un niño con muchos problemas de salud, ¿sí? Desde chiquito. Y en un momento de mi vida siempre lo contemplé como una maldición. Ahora es una bendición, porque sin todas esas dificultades y problemas no sería la persona que soy hoy. Lo que no mata fortalece, decía Schopenhauer, ¿no? Y Nietzsche. Así Y cómo también reconciliarte con tu historia, ¿no? Cuando vas a ese pasado, cuando a lo mejor tuviste, en mi caso, una madrastra que en su momento fue muy difícil, hoy como mujer, con la edad que tengo, criando unas hijas, etcétera, etcétera, Sí. ¿cómo te cambia toda esta perspectiva que tenías cuando eras un adolescente, que estabas en contra ahora y en eres guerra? madre y ahora ves lo que implica ser madre para el Ajá, otro. ¿no? No dejes de honrarlo realmente. Esto es, cuando sea propicio y necesario, a esa persona dile, ahora lo entiendo y tengo gratitud para ello. Gracias, ¿no? Que quizá nunca te lo dije o no tenía la madurez para entenderlo y ahora lo puedo entender. Y no quiero que pase el tiempo sin celebrarte, ¿verdad? Porque eres y fuiste una persona importante en mi vida, de una u otra manera. Acciones que hayamos hecho como seres humanos en esta vida, que nos han llevado a un muy malestar, a haber perdido vínculos, a estar como en un hoyo fuerte, importante, con adicciones, y pareciera como que el abismo cada vez se hace más profundo y más profundo. Sí. ¿Cómo es de un día para otro que empiezas a revertir ese karma? ¿O te va como a perseguir un rato hasta que hayas aprendido la lección? Hasta que lo puedas deconstruir, hasta que lo puedes neutralizar, ¿no? Puedes debilitar el karma, puedes inhibir o puedes purificarlo. Están esas tres alternativas, ¿no? Si tienes un hábito negativo, ¿cuál es el primer paso? Debilitarlo. Entonces, si eres una persona irascible, que explota con facilidad, dice y hace cosas destructivas, el primer paso es disminuir la intensidad de tu enojo. De tal manera que quizá quede en un grito, pero no en una puñalada. Correcto. ¿Okay? Sí. El segundo paso es inhibirlo. Esto es, me siento enojado, pero voy a controlar el enojo y no lo voy a expresar de tal manera que me produzca todo género de dificultades y problemas. Sí. Ahí no lo estás transformando, pero lo estás controlando. Y después, el tercer, último y paso pinacular es eliminar el enojo, transformar el enojo, por ejemplo, en paciencia, ¿sí? Que es la virtud contraria al enojo. Oye, Tony, la última vez que yo te entrevisté, justo hablábamos de la importancia, hablábamos de la felicidad genuina en aquella ocasión. Y como yo pensaba que el Dharma era este rollo de dar, Una parte importante del Dharma es dar, sí. Correcto, pero hablando de la felicidad genuina, uno de los pilares importantes para tener esa receta de cocina era dar. el cómo el dar, Sí. el darnos, Porque puede transformar la tradición tu vida. budista dice que la felicidad genuina es una que no depende de lo que tomas del mundo, sino de lo que traes a él, de lo que le aportas. Por ejemplo, el estado mental con el que vives es un obsequio para el mundo o una maldición para él. Eso también depende de ti. ¿Qué traes al día? ¿Qué traes a tu casa? ¿Traes elementos tóxicos? ¿Contaminas tu casa con tu humor? ¿O traes elementos positivos? Hasta tus perros lo sienten. Lo que traes, ¿no? Y cuando te ven enojada, se esconden y se van a otro lado. Y cuando te sienten armoniosa, te lamen y se acercan, ¿verdad? Alguien que entra por la puerta y lo hace con un aura de agresión, pues los perritos se alteran y no se quieren acercar o le ladran. Y encontraste a alguien que viene con ese sentir de tolerancia, de paciencia, de bondad, pues los perritos lo reconocen y se acercan y le lamen, ¿no? Y lo mismo hacen las personas y lo mismo hace tu sociedad. Pero qué increíble que lo digas como una contribución al mundo. Yo creo Así que ni es. siquiera nosotros Es tu nos hemos obsequio. dado cuenta que nuestro estado mental, nuestra energía, nuestra frecuencia, mientras la mantengamos en amor, en armonía, estamos ya dando algo muy importante al mundo. Al mundo. Y pensamos que eso es algo que no va a trascender, y por supuesto que Trasciende. sí. ¿Y cuál es el inconsciente colectivo? Por ejemplo, en una megaciudad como la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nosotros le regalamos a esa ciudad todos los días? ¿Le regalas tu agresión, tu intolerancia, tu violencia? Bueno, eso permea en el medio ambiente.
Y para cuando te das cuenta, como una película de zombies, todo el mundo está dominado por ese estado mental y emocional. Si nos hace eco. Claro que hace eco. Y ahí la angustia que a veces ni siquiera sabes si es tuya. Entonces, tomemos esa determinación todos los días a levantarte y decir, hoy, ¿qué le voy a dejar al mundo? ¿Qué es lo que quiero dar al mundo? Porque eso es lo que yo quiero vivir en él. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Dar gracias de haber despertado. Porque no es necesaria esa condición. No debes de tomar por dado el que te despiertas, porque un día no vas a despertar. Y cada día es una oportunidad de hacer de ese día algo maravilloso. Toda una oportunidad nueva. Así es. ¿Tienes curso próximamente? Tenemos uno 20 y 21 de marzo, Liberación en la palma de la mano, en donde compartimos los principios generales de la filosofía budista, el arte de vivir, ¿verdad? Y de la meditación budista, que son herramientas de introspección y transformación mental y emocional. Precioso. Ojalá nos acompañen por Zoom desde su casa, ahora en pandemia, Ajá. y nos pueden contactar en la Casa del Tibete México, 55 11 0802, 55 55 14 77 63, o en casatibet.org.mx, o en Instagram, en Facebook. Snapchat, Facebook, etcétera. ¿Quedan Casa Tibet grabados México. tus cursos de Quedan casualidad grabados. por si no los puedes ver Sí. en esta fecha? Si no los pueden ver en vivo, los pueden puedes adquirir y ver en después? otro Ah, momento. buenísimo. Así es. Pues entonces ahí estaremos siguiendo este maravilloso curso. Muchas gracias. Te agradezco mucho, A Tony. ustedes. Siempre Bienvenido un gusto. siempre. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente. Seguimos conectados aquí en estos que son nuestros caminos con luz. Gracias.